A partir del cash flow statement podemos saber cuál es el free cash flow de la compañía. Pero ¿qué es el free cash flow? ¿Cómo podemos componerlo? ¿Y qué cosas nos va a decir el free cash flow sobre la compañía? Ya pasamos a la segunda sección del curso, ya estamos por la parte de análisis de los estados contables. En la sección anterior, en la sección número 1, vimos qué son cada estado contable, qué es el income statement, qué es el cash flow statement, qué es el balance sheet. Pero ahora vamos a empezar a analizar estas cosas que vimos en el anterior y vamos a intentar interpretarlos para saber qué valor tiene la compañía realmente. A partir de este análisis nosotros vamos a ver cuál es su estado financiero, cuál es la fortaleza que tiene la compañía, cuáles son las cosas que debe realmente y cómo podemos tocar estos temas para poder sacarle el mayor valor posible e intentar entender cuál es la mejor compañía para tener en nuestro portafolio. Así que si interesa este tipo de contenido, seguime, suscríbete al canal, dale like al video y intenta quedarte hasta el final del video para que puedas ver cómo se conforma este free cash flow. Tengo que aclarar que estos videos están grabados hace mucho tiempo, así que la calidad del video por ahí no es la mejor, pero la calidad de la información sí lo es. Así que muchísimas gracias por quedarse y bueno, sigan viendo el video. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en el free cash flow, cuál es su diferencia con el net income y qué es la importancia de este ratio, de esta métrica. Es algo muy importante que vamos a ver, algo que nos va a dar mucho de qué hablar y algo en que le vamos a tener que prestar muchísima atención. Empezando por explicar un poquito la historia de cómo se miden los beneficios o cómo fue pasando el análisis fundamental de las empresas. Antes, cómo se medía el poder de generación de ingresos de una compañía en base a su net income. Lo que ya vemos en las secciones anteriores, en el income statement, en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, veían que el net income era de 10.000 y que las revenues eran de 100.000, entonces decían, bueno, tiene un margen de beneficio de 10.000, entonces es bastante rentable. Vamos a ponerle un múltiplo de 10 veces beneficios, perfecto, listo. Es una buena compañía. Bien, pero ¿qué pasa? Hay muchas compañías que aumentaban ese net income a través de, no sé, cambios en... hacían algunas estafas, algunos fraudes contables para mostrar un net income mayor que el que realmente tenían. Esto que hacía que se dificulte un montón el análisis de las compañías. Por lo tanto, se creó o se empezó a implementar una nueva métrica que se llama el free cash flow. ¿Qué es el free cash flow? Lo que realmente le ingresa a la compañía, el verdadero beneficio que le queda al inversor. Por lo tanto, es una de las métricas más importantes que vamos a utilizar para medir la rentabilidad real de una compañía. Si es realmente rentable o no y si nos conviene invertir en esta compañía. Básicamente, ¿qué es lo que explicita el free cash flow? Es lo que le ingresa a la compañía después de descontar todos los gastos importantes de la empresa. Tanto gastos de mantenimiento como de deuda, como bueno, todo lo importante que abarca el free cash flow, todo lo que realmente incluye un ingreso de dinero. Para esto vamos a explicar la fórmula, cómo se calcula y algunos ejemplos importantes y que podamos ser conscientes de lo que estamos realmente haciendo. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia entre el free cash flow y el net income? Simple, el net income nos explica todo lo que son gastos financieros, gastos contables, gastos que no incurrieron en la compañía. Por ejemplo, si aumenta nuestro accounts receivables, va a aumentar nuestro net income. ¿Pero realmente ingresó dinero en la compañía? No, no ingresó dinero en la compañía. Entonces acá que estamos viendo cuánto le ingresa a la compañía realmente después de descontar todos los gastos necesarios para la compañía. Por eso tenemos la fórmula que la voy a dejar acá en pantalla, que es EBITDA menos los impuestos más o menos el working capital, y a mí me gusta descontarle los intereses de la deuda, que es algo muy importante. Muchos no lo descuentan, a mí me gusta descontarlo porque es un gasto que realmente tiene que hacer la compañía. Ahí está, perdón, cambié un poquito la cámara porque está bastante mal puesta. Entonces, empecemos a explicar parte por parte. EBITDA, ya lo expliqué en uno de los capítulos anteriores, que es Earning Before Interest, Tax and Depreciation and Amortization. Descontamos todos los gastos no reales y tenemos todos los gastos operativos. Sueldos, selling, marketing and administrative, bueno, un montón de gastos que la empresa necesita incurrir para generar sus beneficios. Luego se descuentan los impuestos. ¿Por qué se descuentan los impuestos? Porque es algo necesario para la empresa. Es algo de lo que realmente necesitamos contar, porque si no paga impuestos se va a ir. Después se resta el CAPEX, el Capital Expenditure, que es el Capital Expenditure. Es lo que tiene que gastar la empresa en equipos, maquinarias, en crecer la compañía. Esto en realidad se divide en dos ramas.
el CAPEX de crecimiento y el CAPEX de mantenimiento. El CAPEX de mantenimiento es lo que tiene que gastar la compañía en reponer los productos que se fueron rompiendo. Por ejemplo, si es una máquina de coser, ¿sí? La empresa que hace repone esa máquina de coser. Ese es el CAPEX de mantenimiento. El CAPEX de crecimiento es para expandir. Por ejemplo, gastó ya en su máquina de coser y quiere comprar otra para crecer la compañía. Esto muchos lo que hacen es solo descontar el CAPEX de mantenimiento. A mí no me gusta eso, a mí me gusta descontar el de crecimiento también porque es algo que aplica a nuestro análisis. Entonces también le sumamos el CAPEX completo. ¿Cómo se puede calcular o cómo se puede aproximar? Las compañías normalmente no te lo dan, te dan solo el CAPEX. ¿Y cómo se puede aproximar este CAPEX, este CAPEX de mantenimiento al CAPEX que nos da la compañía? Le restamos le restamos la depreciación y la amortización. Eso nos va a dar el CAPEX de crecimiento. Y si solo dejamos la depreciación y la amortización, nos va a dejar el CAPEX de mantenimiento. Esto es una aproximación, es un proxy, no es el CAPEX de mantenimiento real de la compañía, pero es algo que yo no utilizo, no me gusta usarlo porque ya dije, prefiero poner el CAPEX directamente. Después el working capital, que lo vamos a explicar más en detalle porque es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y explicarlo bien a fondo. Y por último, los intereses. Si no pagamos los intereses, no tenemos deuda. Entonces es un gasto que realmente le importa a la compañía y es un gasto que a nosotros también nos importa. Si paga muchos intereses, significa que no está siendo efectivo con la deuda. Eso nos va a restar en nuestro free cash flow. Una vez entendido este concepto, la fórmula, vamos a empezar a explicar bien qué es el working capital. Es algo muy importante en el free cash flow y es algo que hay que tenerlo en cuenta porque nos da mucho para hablar sobre la compañía. ¿Qué es el working capital? Es el dinero necesario que tiene que gastar la compañía para cumplir con sus obligaciones operativas de la empresa. Pongamos el ejemplo de una empresa que produce materia prima, ropa. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Comprar la materia prima. Supongamos que la compra a 30 días, ¿bien? Entonces, en 30 días tiene que pagar pongamos un ejemplo, $1000 de materia prima. Entonces, dentro de 30 días, ¿qué vamos a tener que hacer? Pagar esos $1000 de materia prima. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que compramos la materia prima, supongamos que nos llega en el día 1, la tenemos que producir. Tenemos que producirla para lograr venderla. Y sumamos que esa producción dura 15 días. ¿Bien? ¿Qué pasa? Dura 15 días y dura 15 días en venderla. Entonces tenemos los 30 días que compramos y tenemos que pagar la materia prima, los 15 de producción y los 15 de venta. ¿Sí? Entonces supongamos que una vez llegó el día 30, ¿qué hacemos? Recibimos los $1000, los $1000 que nos costó la materia prima y los damos a nuestro proveedor. Ahí tenemos que nuestro working capital es de 0. Tenemos unos account receivable de 1000 y tenemos un account payable de 1000. En realidad el account receivable va a ser mayor porque le vamos a poner una plusvalía por nuestra producción, por nuestro capex, pero para el ejemplo nada más pongamos eso. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a que compramos la materia prima a 30 días, bien, a $1000, bien, lo mismo. ¿Qué pasa? Nuestro tiempo de producción es de 30 días y nuestro tiempo de venta son de otros 30 días. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a recibir la materia prima y la vamos a tener que pagar a 30 días. Por eso, dentro de 30 días vamos a tener que pagar esos $1000. Pero nuestras cuentas por pagar van a estar dentro de 60 días. Entonces, la plata, el dinero que necesitemos para pagar esa materia prima la vamos a tener luego de que tengamos que pagarla. ¿Qué pasa con eso? La empresa está financiando al proveedor. Le estamos pagando nosotros, la empresa le está pagando al proveedor. Cuando realmente una buena empresa debería ser al revés. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, listo. Yo te compro la materia prima, te la compro a 60 días y tardo en producirla, en venderla todo, tardo 30. Entonces tengo 30 días nada más tengo 30 días para poder pagar esa materia prima con el dinero ya invertido. Entonces ahí que se dice que los proveedores están financiando a la compañía. Bien, entonces tenemos esas dos vértices. Que la compañía esté financiando al proveedor o que el proveedor esté financiando a la compañía. Nosotros vamos a buscar aquellas compañías que estén siendo financiadas por los proveedores. Ahora bien, ¿eso en qué nos incurre? ¿En qué nos importa a nosotros?
en que la compañía, al tener un working capital negativo, o sea que las accounts payable estén más altas que las accounts receivables, ¿qué pasa? La compañía va a tener mayor poder de negociación con la empresa que con el proveedor. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo siempre a tiempo, no tenemos apuro, entonces le podemos decir, bueno, che, dame la mercadería, yo te lo pago a 75 días en vez de 60. Listo, te puede decir el proveedor, perfecto, arreglamos, bien, te lo pago de día, por ahí con unos intereses extra, pero tienes una mayor negociación y puedes hacer que el proveedor te siga financiando vos de una mejor manera y para que las operaciones vayan más fluidas. Ahora bien, hay una excepción en la cual nosotros estemos aumentando nuestras cuentas por recibir y disminuyendo nuestras cuentas por pagar, que es cuando estemos aumentando nuestros márgenes. En ese caso, sí, vamos a estar frente a una compañía que está aumentando nuestros márgenes a costos de aumentar nuestro working capital. El aumentar nuestro working capital no es positivo. Lo positivo es que se disminuya. Pero estamos aumentando los márgenes. Entonces estamos frente a una compañía que por lo menos está haciendo algo con ese working capital. Lo está usando a su beneficio. ¿Qué es el working capital? ¿Cómo se calcula? Bien, eso se calcula sumando los inventarios, sumando las cuentas por recibir, restando las cuentas por pagar y en empresas que presten servicios, restando los deferred revenues. ¿Qué son los deferred revenues? Son los anticipos de pago que recibe la compañía por la prestación de un servicio. Una vez entendido esto, vamos a tener que entender qué es el change in working capital, que es lo que se aplica en esta fórmula. ¿Qué es el change in working capital? Es el cambio, es la variación entre un ejercicio y el otro de nuestro working capital, que es lo que vamos a aplicar en nuestra cuenta del free cash flow. ¿Esto cómo se hace? Bien, agarramos el working capital de un año, supongamos el 2022, que nuestro working capital es de 10.000, y tomamos el anterior, que es de 11.000. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos el del último año con el del anterior. Entonces, 10.000 menos 11.000, ¿qué nos va a dar? Menos 1.000. Entonces, el cambio en el working capital disminuyó 1.000. ¿Esto cómo nos afecta? Bueno, acordémonos, si este cambio es positivo, ¿sí? Supongamos que la empresa este año tiene 10.000 y el anterior tenía 9.000. Si tuvo 1.000 más, quiere decir que la empresa va a necesitar capital propio para pagar esos 1.000 más. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a restar a nuestro free cash flow. En cambio, si este cambio es negativo, nos va a sumar a nuestro free cash flow. ¿Sí? Va a hacer que nuestro free cash flow sea positivo. Nos va a aumentar el free cash flow. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el proveedor nos financie a nosotros. Entonces, nuestro free cash flow va a ser mejor. Una vez entendido el working capital y todo lo que tiene que ver con estos temas, vamos a calcular, vamos a ver otro ejemplo, pero de otra compañía. ¿Por qué? Porque para esto sirve nuestro análisis fundamental y el entender la compañía y el leer todo el estado contable de la empresa. Pongamos de ejemplo PayPal. ¿PayPal qué hace? Como ya lo sabemos todos, es una plataforma de pagos y transacciones, que a la vez tiene un sector que es de crédito. ¿Estos créditos qué hacen? Ofrecen créditos a cambio de un interés, como cualquier entidad financiera. Ahora, ¿qué pasa? La empresa tiene ingresos y egresos de capital por estas actividades. Entonces, ¿cuál es el problema? La empresa termina reduciendo o aumentando su free cash flow. ¿Por qué? Por esta actividad. Entonces, supongamos que la empresa este año da $10.000 en crédito, pero a la vez recibe $9.000 en crédito. O sea, el año pasado dio 9.000 y este año los recibe de vuelta más los intereses. Esos intereses se van a nuestro net income, pero lo que realmente le ingresó a la compañía fueron los 9.000, además de los intereses que eso se aplica en el EBITDA. Entonces recibe los 9.000, pero en realidad se le fueron 10.000. Entonces, ¿qué está pasando? Se está reduciendo el free cash flow en $1.000. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar una compañía, porque por ahí nosotros, si por ejemplo nos metemos en TradingView o en algún, por ejemplo en Ticker, son algunas terminales que nos dan algunos datos de la compañía, vamos a ver que aparece un free cash flow muy elevado. ¿Qué pasa? Ese no es realmente el free cash flow, tenemos que calcularlo bien. No tenemos que... ¿Qué pasa con estas aplicaciones? ¿Qué hacen? Toman el operating income del free cash flow, el cash from operating activities, y le restan el CAPEX, el capital expenditure. ¿Qué pasa? No todas las empresas ganan dinero en base a su CAPEX. Hay algunas empresas que ganan dinero en base a otras actividades, como por ejemplo PayPal, que adquiere, recibe y entrega créditos. Esto que hace le descuenta cantidad del free cash flow. Una vez entendido esto, vamos a hacer el cálculo del free cash flow de una compañía muy conocida, Hershey,
no es muy famosa en bolsa, pero bueno, lo que tiene de bueno es que la conoce todo el mundo. Los chocolates, muy rica, se dedica a chocolates, vende otros tipos de productos. Así que bueno, ¿a qué se dedica? A la producción y venta y distribución de estos snacks. Empecemos por explicar qué tomamos. Primero agarramos el EBITDA, bien, está en nuestro income statement. ¿Cómo lo tomamos? Simple, aparece con el operating profit, bien, y esto le sumamos la depreciación y la amortización que tuvo la compañía. Eso que nos va a dar el EBITDA. Ya lo explicamos en otros capítulos, pero vamos a aplicarlo a vuelta. Nuestro operating profit le sumamos la depreciación y la amortización y nos da nuestro EBITDA, que en el caso de Hershey nos da $2.639. Luego le tenemos que sumar nuestro CAPEX, que en donde se encuentra nuestro CAPEX, en el cash flow. Acá en esta compañía lo podemos encontrar como Capital Addition, including software, ¿bien? Acá nos da que es 519, ¿bien? Eso se lo restamos al EBITDA. Una vez restado el EBITDA, nos vamos a los intereses. Le restamos los 137,60 de intereses, que eso está en el income statement, y luego le restamos los impuestos, que también lo mismo lo vemos en el income statement. Y por último, working capital, el cambio en el working capital. ¿Cómo se calcula? Como ya vimos anteriormente, vamos a ver la cuenta. Acá para Hershey tomamos los accounts receivables, que son de 711, y los inventarios, que son de 1173. Perdón, me trabé mucho. Y eso le restamos los accounts payables de 970. Nos da un total de working capital del 2022 de $913. Que si le restamos, si hacemos los 913 menos los 967, nos da el cambio en el working capital, y si hacemos el cálculo nos da que se disminuyó en $53. Bien, esto que va a hacer nos va a sumar en nuestra cuenta del free cash flow. Entonces, si hacemos el recuento, tenemos los 2.639 del EBITDA, operating profit más depreciación y amortización, menos el capital expenditure, que es de 519, menos los intereses de 137, menos los impuestos de 272 y menos el 53. ¿Qué pasa? Como disminuyó en menos en nuestra fórmula que vamos a poner, menos el change in working capital. ¿Qué pasa? Como el change in working capital es negativo, vamos a poner menos el negativo de 53, que nos va a dar lo mismo que sumar los 53. Por eso nos está mejorando nuestra free cash flow. Y nos da como free cash flow $2.039. Bueno, para concluir con este video me gustaría llegar a unas conclusiones que nos genera el free cash flow, que son importantes para entender la compañía y el por qué realmente es tan importante esta métrica. Primero empezar porque aquellas empresas que tienen un free cash flow muy grande pueden valer más, durante el tiempo van a valer más. Como ya vamos a ver más adelante en la sección de valoración, tomamos la valoración en base a los free cash flow que va a generar en el futuro de la empresa. Entonces, cuanto mayor sea ese free cash flow que genere, mayor va a ser la evaluación. Entonces, como contrapartida, cuanto mayor sea el free cash flow que genere, mayor va a ser el valor de la empresa. Por lo tanto, siempre vamos a prestar mucha atención a esta métrica y siempre lo vamos a tener presente en nuestras valoraciones. Luego, el tema de que tener un free cash flow muy grande puede generar bastante M&A, Merge and Acquisitions. Podemos generar muchísimas adquisiciones y así expandir el negocio y la operativa. Esto nos va a hacer expandir el negocio, generar un crecimiento inorgánico. Crecimiento orgánico, por un lado, es el que genera la empresa después de aumentar su negocio principal, y el inorgánico, el expandirse mediante la adquisición de otras compañías. Después, el free cash flow alto nos puede generar un desapalancamiento muy rápido. ¿Qué es el desapalancamiento? Cuando tenemos una deuda muy grande y la vamos repagando. El tener un free cash flow grande nos genera poder desapalancarnos más rápido. Si tenemos una deuda de 10.000 y un free cash flow de 1.000, vamos a poder repagar toda esa deuda y quedarnos en cero luego de 10 años. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque, llegando a otra conclusión, aquellas empresas que generan mucho free cash flow suelen tener una caja neta. Que es la caja neta de tener la caja menos deuda. Si nos da un número positivo, quiere decir que tenemos caja neta. Si tenemos un número negativo, quiere decir que tenemos deuda neta. Y aquellas empresas con caja neta van a ser muchísimo más resistentes a épocas de crisis o épocas en que el negocio no esté yendo muy bien. Y por último, aquellas empresas con un free cash flow grande pueden pagar dividendos y recomprar acciones.
Eso es algo muy bueno para los inversores y algo que claramente les interesa y algo que genera un bienestar en el inversor. Así que bueno, una vez entendido el Free Cash Flow, vamos a pasar con el siguiente capítulo. Vamos a hablar del tema de la deuda, cosas muy importantes a tener en cuenta. Y en capítulos próximos vamos a explicar cómo podemos tomar esto para evaluar nuestra compañía, si está cara o si está barata. Así que bueno, muchísimas gracias. Sé que fue un capítulo intenso, pero había muchas cosas que explicar, muchas cosas a tener en cuenta, como el working capital y como todos otros temas que son importantes para poder entender cómo se construye una compañía, cómo se construye el análisis de una empresa. Muchísimas gracias.